Buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Raúl Infante. Estoy transmitiendo desde Montería, Córdoba, Colombia. Saludos para todos los amigos, hermanos en Cristo que puedan escuchar esta transmisión. Quiero traer un tema hoy que es bastante polémico para algunos, pero para los que conocemos la palabra es un tema que se debe hablar en estos tiempos que estamos viviendo. Voy a leer una porción de la palabra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor grande, maravilloso y poderoso. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder compartir tu palabra. Pidiéndote, Espíritu Santo, que tú trates con aquellos que están escuchando tu palabra, Señor, y que adviertes a tu pueblo, Señor, de todo lo que va a pasar y lo que está pasando, Padre. Te pido que tú tomes el control y el dominio de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, donde acabamos de leer en el libro de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Esta es una palabra que es dirigida directamente a los que conocen la palabra, a los que creen en la palabra, a los creyentes de la palabra. Esta no es una palabra dedicada al incrédulo, al que no conoce a Cristo. Esta es una palabra dirigida para el pueblo de Dios. Hace aproximadamente, yo llegué a Cristo, conocí a Cristo en el año 91, el 20 de octubre de 1991. Y yo recuerdo que la doctrina de la palabra era sólida, era mucho más sólida que hoy en día, era fuerte, era duro. Pero sin embargo, sabíamos que era realmente la verdad de Cristo, y lo que se nos predicaba era de un Cristo verdadero, un Cristo sólido, de una palabra nutrida, una palabra sólida que cambiaba y transformaba vida. En aquel tiempo existían predicadores de la talla de nuestro hermano Gillet Ávila, nuestro hermano Jorge Raqui, entre los más conocidos, pues. Muchos predicadores de Puerto Rico y República Dominicana llegaron a Venezuela a predicar una palabra fuerte, muchas veces estremecedoras. Y yo recuerdo muchas palabras de aquellas. Se hablaba mucho del infierno, se hablaba mucho de lo que iba a venir en los últimos tiempos, se hablaba mucho del sello de la bestia, se hablaba mucho de los cambios atmosféricos que iban a haber en el mundo y cómo la tierra iba a ser estremecida por juicio de parte de Dios. Muchos de los que creemos y los que hemos creído en esta palabra sabemos que ese mensaje que dice Cristo viene es un mensaje verdadero, un mensaje que es verdad, que eso se va a cumplir, que la venida de Cristo está cerca. Y yo digo que hoy en día está más cerca que cuando nosotros creímos, porque hay cosas que se dijeron en aquel entonces que ya hoy en día están cumplidas. Todas las profecías están cumplidas. Todas las profecías están cumplidas. No vamos a estar buscando que no, que falta esto, que falta lo otro. Todo se ha cumplido. La Biblia dice en el libro de Mateo, dice que vendrían falsos cristos, falsos profetas, que oiremos de guerras, rumores de guerra, terremotos, temblores, todas estas cosas. Y dice que pestilencia y que esto serían principios de dolor. Y todo esto ha pasado. Y todo esto está pasando en la actualidad. En el libro de Daniel dice que la tecnología avanzaría de una gran manera vertiginosa. Y si la ciencia aumentará, hasta tal punto que hoy en día pueden clonar a un animal, hasta un ser humano, están buscando la manera de clonarlo. Y Dios nos advirtió de esta palabra, pero esto es a nivel de lo que es la humanidad, de lo que es el mundo secular. Pero vamos a hablar del mundo cristiano, el que nos interesa a nosotros, el que le interesa a usted como cristiano, a usted como creyente, a usted como servidor de Dios, a usted como diácono, como diaconisa, a usted como predicador de la palabra, a usted como pastor, a usted como ministro de Cristo, a usted como profeta, maestro, le interesa.
y es acerca de la apostasía. La Biblia dice que en los postreros tiempos algunos, no dice que todos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Espíritus de error. Es una cosa que es tremenda hablar de este tema. Cuando estamos hablando de espíritus de error, estamos hablando de un demonio que opera a nivel espiritual y que opera cambiando la mentalidad de las personas. Es un demonio que influencia mucho al que es predicador de la palabra. Yo me tengo que cuidar de eso. Tú te tienes que cuidar de eso. Como cristianos tenemos que cuidarnos de los demonios que hablan a nuestra mente. Sí, es verdad que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no debemos ignorar las voces que hay alrededor. Hay voces alrededor que nos hablan y tenemos que tener mucho cuidado de discernir cuando una palabra viene de Dios y cuando una palabra no viene de Dios. Hay que tener mucho cuidado y todo lo que se nos habla, pasarlo y colarlo por acá, papá. Si no está aquí en esta palabra, papá, eso no es de Dios. A mí no me importa si es el predicador más famoso del mundo. A mí no me importa si es el evangelista que Dios usa más. Si es el que tiene más seguidores en una cuenta. A mí no me importa eso. Si lo que esa persona está hablando, hermano, no está aquí, no es de Dios. No es de Dios. Amén. Me fío en esto por lo siguiente. Hoy en día se mueve mucho el emocionalismo. Hoy en día se mueven mucho las señales. Que este hizo aquello, que este hizo lo otro, que este profetizó aquello, que este profetizó lo otro. Pero hay muchas palabras que se ha dejado de predicar. Se ha dejado de hablar mucho del infierno. Es una palabra dura, pero tenemos que hablar del infierno. Es una palabra dura hablar de los juicios de Dios, pero hay que hablar de los juicios de Dios. Es una palabra dura de la santidad. Poco se habla de la santidad. En los tiempos en que yo creí en Cristo se hablaba mucho de la santidad. Se hablaba mucho del apartarse santo para Dios. Hoy en día ya esa palabra ha pasado a un segundo plano. Independientemente de la doctrina, no voy a hablar de usos y costumbres, porque una cosa es usos y costumbres y otra cosa es doctrina. Cuando hablamos de usos y costumbres, tiene que ver, ahí sí entra la forma de vestir de cada persona. El apartar, la forma de vestir de la mujer, la forma de vestir del hombre, eso es uso y costumbre. Pero cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de lo que esencialmente habla la Biblia. Si yo le hablo a usted de doctrina, yo tengo que hablar de lo que es la teología, lo que es Dios. Amén. Le tengo que hablar que cuando hablamos de doctrina estamos hablando de que creemos en un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente, un Dios que todo lo puede. Eso es doctrina. La salvación es doctrina. El que tú crees en Cristo, en que Cristo te redime de tu pecado, eso es doctrina. En la salvación, en la remisión de pecado, eso es doctrina. El arrepentimiento y el lavamiento de pecado, eso es doctrina. La santificación es doctrina. Amén. La unidad, la fe, el bautismo, eso es doctrina. Pero hay cosas que no tienen nada que ver con la doctrina. Y es cosas que hacen en las iglesias, en algunas iglesias. Hay cosas que se permiten en la iglesia que lamentablemente no se vienen de parte de Dios. Hoy en día se habla mucho del liderazgo, se habla mucho del crecimiento, se habla mucho de los niveles, de los multiniveles, pero poco se habla de que arrepentimiento, de ayuno, de oración, de crecimiento. Hermano, yo estudié en un instituto bíblico, estuve 2 años, casi 3 años estuve en un instituto, en un seminario, donde me quedaba durante un mes internado en un seminario estudiando la palabra, con maestros de la palabra, con creyentes, con hombres de Dios. Y a mí se me enseñó la palabra, a mí se me enseñó lo que es la teología, a mí se me enseñó todo lo que tiene que ver con la palabra. Y se me enseñó lo que es la psicología pastoral, se me enseñó lo que es la sociología, se me enseñó lo que es el humanismo, se me enseñó lo que es la vida contemporánea, la teología contemporánea y todas estas cosas se me enseñó. Pero entendí también que entre lo que me enseñaban habían cosas que servían para manipular al pueblo. Dentro de la psicología pastoral
se involucra mucho la psicología humana y hay parte donde usted puede manipular a una persona a través de la palabra, puede manipular a un ser a través de la palabra. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, lo que hablamos y cómo lo hablamos. Hoy en día muchos predicadores se dedican a hablar mucho del dinero. Sé que la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero. Pero yo lo llevo a este punto. En este momento eso está dañando mucho las iglesias. Hay iglesias donde lo primero que se habla es de lo que tú tienes que dar. Y no se habla de lo que tú tienes que entender y de lo que tú tienes que tener en tu vida. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, si el Señor me ha tocado mi corazón, a mí no es necesario que me digan que tengo que dar. A mí no es necesario que me manipulen que tengo que dar. Yo doy. ¿Por qué? Porque Dios me ha tocado mi corazón y sé que la iglesia tiene necesidad de bienes, tiene necesidad de gastos, y hay que pagar la luz, hay que pagar el arriendo, el hombre que está predicando la palabra necesita sustentación, necesita que lo ayuden. Yo estoy de acuerdo con eso y yo soy uno de los que estoy 100% de acuerdo y sé que el diezmo es de Dios y la ofrenda es de Dios. Pero esa manipulación de dar 50 para que Dios te dé 100, eso es del diablo, es una doctrina del diablo. Y estamos en estos tiempos en que eso es lo que se está predicando. Yo sí les puedo decir que en el tiempo en que yo creí en Cristo se enfocaba mucho en la misión, en la parte misionera, de salir a los barrios, de salir a los pueblos a predicar la palabra, de colocar una tarima en la calle y hablarle al alcalde, al concejal. En aquel entonces los alcaldes no les gustaba, pero uno le hablaba la palabra en una tarima y él que iba pasando por el carro escuchaba aquella palabra. Y muchos alcaldes de aquel entonces escucharon y se arrepintieron y aceptaron a Cristo. Otros no lo aceptaron, otros intentaron hasta bloquearnos muchas veces. Pero lo importante fue que la palabra se predicó y mucha gente y muchas personas llegaron a Cristo. Yo soy uno de estos. Yo me convertí al evangelio, fue en mi casa, en una célula de crecimiento. Una célula en mi casa me predicaron la palabra, pero yo siempre pasaba por un barrio que llaman Petare, en la estación del metro de Petare, y había un predicador llamado César Sánchez que predicaba la palabra y yo siempre le escuchaba. No me paraba, pero escuchaba esa palabra. Ya cuando me llegaron a mi casa, hicieron la célula, ya yo tenía un conocimiento porque ya me habían predicado la palabra. Entonces, es importante entender que la palabra de Dios cambia y transforma. En estos últimos tiempos que estamos viviendo de apostasía, en que más se creen en el multinivel y más se creen en el liderazgo humano que en el liderazgo de Dios, yo me enfoco a decirle que solamente hay un camino y es Jesucristo. Y esta palabra transformadora es la que nos hace cambiar y nos hace ser lo que somos. Para terminar, quiero decirles, Cristo es maravilloso, Cristo es bueno, Cristo es misericordioso. Y todo lo que tenemos lo tenemos porque Dios nos ha dado. El día que Él quiera llamarnos y decirnos, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegamos. Pero mientras estemos en esta tierra, seguiremos predicando esta palabra. Hay un solo camino y ese se llama Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Le habló su hermano en Cristo, Raúl Infante.